implantes cocleares y rehabilitación efectiva a través del programa Seguro Médico Siglo XXI. Esto es la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, coordinado por el Nacional con los sistemas estatales. Los sistemas estatales también. Inicialmente en Nayarit fueron beneficiados 24 menores en la segunda etapa, en Sinaloa 24 y en la tercera realizada en la Ciudad de México 28, sumando así 103 niñas y niños implantados. En la cuarta etapa se van a beneficiar a 27 niñas y niños de 12 estados de la República, son Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. Es la 1:00 con 22 minutos y puntual a la cita, como siempre tenemos al doctor Alejandro Pérez Ángeles, que hoy en esta ocasión, como todos los sábados lo hacemos, y nos da mucho gusto saludarle. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Felipe? Doctor, ¿estás en manos libres? Te pediría de favor. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí. Bien, doctor, esperando la comunicación, esperando el comentario, esperando el hecho de poder platicar contigo, doctor, y ahora en esta ocasión, pues, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, muy buenas tardes, querida y amable audiencia de Super Estéreo Milet Tulancingo. El tema de hoy lo ajusté porque ahorita me acaba de llegar un atleta, una persona que quiero mucho, que practica deporte, voleibol en específico, que el día de ayer al estar realizando su actividad deportiva, sufre una caída con un golpe directo a nivel del codo. Muchas veces lo primero que queremos hacer cuando sufrimos una caída o recibimos un impacto directo contra una de nuestras articulaciones, contra una parte de tu cuerpo, es querernos levantar, querer aparentar que no pasó nada por muchos motivos. Uno es la pena que se genera, ¿no? Si tú vas caminando y te caes, lo primero que tratas de ver es quién te vio cómo te caíste. Pero esto no es lo más importante, ni es lo que primero que tienes que hacer. Tienes que poner atención a la parte que te golpeaste, porque desafortunadamente muchas veces, por el instinto de quererte levantar inmediatamente, no te das cuenta que tú mismo te lastimas más. Hay que considerar que el impacto que tú tienes contra el piso es un impacto que no va a ser pequeño. Si nosotros hablamos que hay una fuerza de gravedad que es de 9 puntos, ¿sí? Y lo multiplicamos por tu peso, dependiendo de la parte de tu cuerpo que va a golpear contra el piso, lógicamente el impacto a nivel de las manos y de codos va a ser una fuerza mucho mayor que la que recibes directamente contra las rodillas si tú caes del piso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, que una vez que te golpeas, lo primero que tienes que hacer es poner atención a donde te golpeaste. Ya que pusiste atención a donde te golpeaste, darte cuenta, tocando con mucho cuidado si lo puedes hacer, si hay alguna deformidad, y tratar de no moverlo inmediatamente, porque si lo haces, si tú llegaras a tener una fractura, puedes ocasionar que el problema se vuelva más grave. Hay ocasiones que a veces los golpes internos, como le decía mi abuelito, son más graves que cuando están sangrando. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que está sucediendo. No es lo mismo que te caigas y lo muevas inmediatamente y hagas una lesión más grave, a que te caigas, pongas atención en lo que tienes y poco a poco empieces a movilizar, con un cuidado que puede permitir que la lesión no se vuelva algo más grave y más severo. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta como medida principal cuando tú sufres una caída es observar, ya sea si te está sucediendo a ti o si le está sucediendo a una persona a la que quieres apoyar. Ya una vez que observaste, tienes que verificar el estado de conciencia de la persona, porque dependiendo de la cantidad de impacto que haya recibido, puede ser que el dolor sea tan intenso que inclusive no te conteste lo que tú le estás preguntando, o si el golpe en este caso es en la cabeza, lo primero que tienes que valorar es el estado de conciencia, porque de esto nos habla la magnitud del impacto al interior del cerebro. Ahora bien, ya que encuentras una lesión que tiene mucho dolor, trata de movilizarlo lo menos posible. Uno de los recursos más prácticos que podemos utilizar son las cosas que tenemos alrededor. Por ejemplo, hay ocasiones que vas por la calle, te caes y puede ser que tengas un pedazo de cartón que lo puedas doblar de tal forma para que tome una dureza y lo coloques en el punto donde estás lastimado.
para que no muevas de más y no te lastimes más. Pero ya una vez que estás diagnosticado, que no tuviste una fractura, que no tuviste alguna fisura, aquí viene el proceso ya de manejo de la inflamación. Y es ahí donde viene una panacea que cometemos constantemente como un error, el creer que los fomentos calientes te van a ayudar a mitigar el dolor, cuando en realidad lo que van a ocasionar es que la lesión se haga más grave. La primera respuesta de tu cuerpo cuando tú tienes un accidente, un golpe, es sin la inflamación. Entonces tienes que ayudar a que la inflamación no se salga de control, al contrario, que vaya disminuyendo para mejorar la circulación y por lo tanto iniciar la reparación lo más rápido posible por parte de tu propio cuerpo. Por eso lo primero que tenemos que considerar una vez que ya se diagnosticó que no tienes una fractura, que fue solamente un golpe, es la utilización de frío, no de calor, y menos de los clásicos masajitos de que te vas a poner pomada en donde acaban lastimándose más. Por eso la forma de aplicar el frío en el sitio donde te golpeaste tiene una indicación muy precisa de cómo, cuándo, con qué lo vas a poder hacer. Entonces recordemos que lo primero que tenemos que aplicar en una contusión, en un golpe, no es calor, es frío. Por eso evitemos la aplicación de calor dentro de las primeras 48 horas para que de esta forma no le echemos más lumbre a la lumbre. Así recuerdo que decía esta frase constantemente con mi abuelito: abuelito, no le eches más lumbre a la lumbre. Por eso las primeras 48 horas es frío, Felipe. Acabas de tocar un punto por demás importante, y para nosotros ciudadanos comunes y corrientes que no estamos inmersos en todo el tema de la medicina, tú referías en este momento que cuando se cae una persona hay que quedar prácticamente no inmovilizado, pero sí pensando en el sentido de que tenemos que cuidar el hecho de no movernos porque nos podemos lastimar más. Pero hablaste del tema de la conciencia. Cuando una persona se pega en la cabeza, ¿qué se debe de hacer? ¿Inmovilizar inmediatamente? ¿O qué pasa cuando el golpe es tan fuerte que en un momento dado pierde el sentido de la realidad? ¿Qué se debe de hacer? Una, tratar de moverlo lo menos posible. Dos, hay que tomar en cuenta cuando te golpeas la cabeza también se puede lastimarse el cuello. Entonces podemos utilizar, si tú traes una prenda extra como un suéter, lo puedes envolver alrededor del cuello sin manipular la cabeza para que esto ayude a fijar la columna. De esta forma puedas ayudar a que una lesión no se haga más grave. La utilización de la prenda también te puede servir para, por ejemplo, con un pedazo de cartón inmovilizar un codo en caso de que te hayas golpeado el codo o la rodilla, y acudir a un servicio médico. Hay que tomar en cuenta que hay muchas cosas que sí están en tus manos y hay cosas que no las vas a poder resolver. Muchas veces inclusive hasta me ha tocado casos que han llegado con la radiografía y ni siquiera en la radiografía se dieron cuenta que tenían fisuras. Por eso tenemos que tomar en cuenta que el apoyo por el personal de salud que tiene la información de qué es lo que se tiene que hacer, tienes que buscarla lo más pronto posible. Ahora, te voy a contar una anécdota. Nosotros cuando viajábamos con el equipo de Pachuca, cuando viajábamos con el equipo de Barcelona, ya llevábamos un plan de trabajo a dónde podíamos acudir para atención de una urgencia. Por ejemplo, sabíamos que cerca del estadio había tal hospital con todos los recursos que necesitábamos para determinado tipo de padecimientos. Entonces siempre llevábamos ya los teléfonos, porque inclusive lo investigábamos, los teléfonos del centro hospitalario a donde nos podían trasladar para poderlo atender. Muchas veces, por ejemplo, cuando me tocó en mis inicios con fuerzas básicas, en específico en Pachuca, siempre al lugar a donde iba, lo primero que investigaba es si había ambulancia o no. Aparte de que yo ya llevaba información de los números telefónicos y el lugar y la ruta más fácil para trasladarme del lugar a donde íbamos a jugar al lugar a donde me podían ayudar a atender una urgencia, porque aunque nosotros lleváramos la mayor de equipo posible para poder atender a nivel de urgencias, hay cosas que tienes que atender en el hospital. Entonces saber a dónde moverte. No se trata de pensar que te vas a lastimar, pero sí tomar en cuenta que si tú vas a jugar en Canguiguindo, que es un lugar que está cerca de mi tierra, en Actopan, o que vas a jugar en la ciudad de Pachuca, o que vas a jugar en Cuautepec, ¿qué lugar, dónde te queda el centro de salud
cómo puedes llegar del lugar a donde estás jugando al centro de salud, por ejemplo, porque esto puede ser la diferencia entre que una persona pierda la vida, esto puede ser la diferencia de que la lesión se haga más pequeña o se haga más grave, e inclusive evitar problemas legales, porque esto es increíble. Al día de hoy me da tristeza que en nuestro país, por cada 10,000 jugadores solamente hay un médico a nivel de campo. Imagínate el impacto de esto. ¿Cuántas lesiones no son diagnosticadas desde el momento en el que se lastimaron y traen como consecuencia secuelas a corto, a mediano y largo plazo? Me toca atender con tristeza a muchos niños que pudieron ser cracks y que porque no fueron bien diagnosticados, sencillamente ya no pudieron desarrollar todas sus facultades y por lo tanto se mermó un éxito deportivo, una persona que pudo haber logrado muchas cosas deportivamente. Entonces tenemos que pensar en todas las vertientes, no porque te guste jugar el fin de semana, no te minimices, al contrario, te mereces la mayor calidad y la mejor atención. No cambiemos esa visualización de pensar que solamente las cosas se tienen que atender a los jugadores de primera división como jugadores de primera división. Aquí tenemos que atender a todos como si fueran de primera división, Felipe. Es un punto por demás importante y en algunas otras ocasiones, doctor, tú también ya lo has tratado. Y un punto realmente importante, yo creo que aquí el mensaje muy puntual sería a los padres de familia, a los jóvenes, que los niños que están empezando a jugar fútbol, unos porque ya están en escuelas de fútbol con entrenadores calificados, otros que juegan fútbol en la calle y otros que juegan fútbol en las escuelas, pues sí, que el padre de familia, cuando por desgracia el niño le llegue a pasar algo, pues inmediatamente que sea valorado, que sea reconocido por un facultativo y que le brinde la atención adecuada y rápida, a fin de que no tenga mayores complicaciones, porque si bien es cierto, tú apuntas, pudieron haber sido unos cracks, pero no fueron bien atendidos, de ahí la vida del futbolista, pues ya, ahí se quedó, ahí se cortó. Claro, el niño sigue trabajando, sigue estudiando, sigue realizando sus labores normalmente, pero doctor, aquí la pregunta obligada sería, en un paso obligado en esta plática es, cuando no es bien atendido un niño o de alguna manera ya le soldó el hueso de la rodilla o del codo, ¿esto qué tiempo le puede durar sin que tenga modificaciones o que a la larga tenga alguna consecuencia? Depende. Va a depender de la magnitud del impacto, va a depender del sitio donde esté lastimado, va a depender de qué tan oportuno y adecuadamente fue atendido, va a depender de si tuvo seguimiento o no tuvo seguimiento. Tenemos casos de personas que inclusive nos las inmovilizan y no necesitaban inmovilizarlas. Tenemos personas que a veces necesitábamos acomodar el hombro y nadie le acomodó el hombro. Tenemos gente que se cae y se golpea el codo y nadie les revisa y ya comprometieron un cablecito de luz que pasa por ahí, que es un nervio, y sencillamente después de un tiempo ya no pueden sujetar bien el lapicero o ya no pueden golpear con la misma fuerza en ese brazo. Entonces hay que pensar que todos estamos expuestos a accidentes. Primera, los accidentes son un resultado. Una caída no es una casualidad, es la combinación de varios factores, e inclusive hay caídas que se pudieron haber evitado. ¿Cuántas veces revisas si tu calzado tiene el tipo de suela adecuada para el lugar a donde vas a jugar? Si el pasto está muy crecido, ¿qué tipo de tachones estás usando para jugar? ¿Qué tipo de tacos? Si estás jugando voleibol y no hay duela, si traes algún tipo de protección como coderas o no para practicar el deporte en una cancha de concreto en lugar de duela. Si el tipo de balón es el adecuado y tiene la cantidad adecuada de aire. Hay muchos factores que no tomamos en cuenta, pero no los vamos a tomar en cuenta si no tenemos información, si no hacemos una conciencia en la que nuestro país se merece tener lo mejor. Y tanto usted como nos está escuchando, como sus hijos que practican deporte o que van a la escuela y tienen educación física, tienen que tener cada vez mayor información del adecuado aditamento y adecuación de la infraestructura para la práctica deportiva. Es cierto que vamos a jugar a veces hasta en el terreno que es de tierra, pero ¿qué adecuaciones estás teniendo para que ahí no te infectes una herida? Por ejemplo, cuando te caes y te cortas,
¿qué recursos traes para atender si alguien se cae y se raspa y había material? Por ejemplo, me ha tocado muchos niños que se han cortado con lo clásico de que se caen y había vidrios, y muchas veces ni siquiera vacunas antitetánicas tenían puestas. Tenemos que crear una nueva cultura, Felipe, una cultura en la que ataquemos desde la información que tengo que tener como individuo que practico deporte, desde la información que tengo que tener si voy a dejar ir a jugar a mi hijo, ¿sí?, el fin de semana o en la escuela, la información que tiene que tener el encargado de estar con el niño, la información que tiene que tener los servicios de salud de que cuántos niños están practicando deporte en este momento, porque esto no existe como tal, y esto es una tristeza. Me da tristeza que inclusive a nivel de equipos profesionales es solamente a donde a veces se ve este tipo de recursos. Al día de hoy, por ejemplo, pocos estadios tienen sala de choque. Uno de los problemas que se empezó a suscitar a partir de la utilización de sustancias para el fortalecimiento muscular, entre otros factores, ¿sí?, es la muerte súbita. Se hizo mucha difusión de las personas que sufrían de infarto jugando y que de momento caían muertos. Entonces, a partir de eso se empezó a implementar en algunos estadios a nivel profesional la utilización de equipos para atender urgencias de este tipo desde el mismo estadio. Por ejemplo, nuestro país, nadie lo sabe, y esto es algo que debemos de reconocer. Las plazas de toros, la mayoría, no todas, desafortunadamente, cuentan con un servicio de quirófano urgente. ¿A qué me refiero? Para atención inmediata, para que en caso de que el torero sea corneado, inmediatamente pueda ser intervenido y poder salvarle la vida. ¿Por qué no hacer esto a todos los niveles? Desde nuestra trinchera podemos ir generando información. Si sé que voy a ir a jugar un deporte, llevarme una venda extra para que con esa puedas inmovilizar, o puedas parar un sangrado, o puedas poner un torniquete para que puedas prevenir. Y esto es algo que como dice la frase, no hay peor ciego, ¿sí?, que el que no sabe. Entonces la idea de la plática del día de hoy es hacer conciencia. Empezamos hablando qué hacer inmediatamente en caso de una caída. Ahora, ¿por qué no hacer algo para prevenir las caídas? Y si se van a presentar, ¿sí?, ¿qué recursos tenemos que tener para poderlas atender y de esta forma no poner en riesgo lo más valioso, que es la vida, tu vida o de tus seres queridos? De esta manera no poner en riesgo la función tuya o de tus seres queridos. ¿Por qué no crear esta nueva cultura? Yo invito también a las escuelas, sí, a los maestros de educación física, a usted que nos está escuchando, a poder ir documentándonos y teniendo más información. Te cuento algo muy rápido. Esto no existe en México, pero sí lo hacíamos en el equipo del Barcelona. El estadio del Barcelona tiene una capacidad de entre 100 y 120 mil aficionados. Lográbamos, a partir de un programa que tenemos diseñado en el estadio, lográbamos evacuar al total de los 120 mil aficionados en menos de 6 minutos. Imagínate todos los recursos que se utilizaban, la logística que se tiene para poder prevenir cualquier siniestro. Yo te pregunto al día de hoy, si por ejemplo en las oficinas existen las rutas de evacuación. Entonces tenemos que ir creando una conciencia de prevención. No quiere decir que estamos pensando en que nos va a pasar algo, pero sí saber qué hacer si sucede. Bien, doctor, ahora el tema de la prevención es muy amplio. Nos podríamos pasar mucho tiempo, bueno, te podrías pasar mucho tiempo hablando sobre esto, pero yo no sé también qué es la prevención